Yo soy Manuel Rosenthal, soy un coleccionista de fracasos, esa es mi tarea, eso es lo que he hecho en la vida. Lo digo riéndome, tranquilo, pero es en realidad el privilegio que he tenido. He intentado muchas cosas, he aprendido de mucha gente y casi todo lo que he aprendido tiene que ver con no poder, no alcanzar, fallar, y creo que decir hoy en día que uno ha tenido éxito es justamente mencionar que ha logrado meterse en donde no quiere estar. Entonces, eso lo acepto ahora tranquilo, antes no, porque son golpes y bueno, y me cuento entre miles de millones, creo que la mayoría de la humanidad está por ahí. Hago parte de una iniciativa que se llama Pueblos en Camino, cuyo mandato es el tejido de resistencias y autonomías entre pueblos y procesos, contribuir a eso. Y entonces, pues somos así, soledades en plural, en contextos difíciles y que se están complicando más. Pues aprendí otras cosas, aprendí como artesanía la cirugía y que la ejerzo por ahí de vez en cuando. Estoy aprendiendo de la madre tierra, de comunidades indígenas, sobre todo NASA, pero indígenas campesinas que me han enseñado, y eso da una idea más o menos de quién soy. Vale, entonces querías hablar de Sí, migración o con... sea, me dejan pensando, y sobre todo con ese proyecto, con ese nombre tan provocador que es el descubrimiento de Europa o descubrir Europa. Pues me quedé pensando mucho y dándole vueltas a al tema de migrantes y sobre todo de la migración forzada. Y a o sea, eso es una calamidad particularmente aguda en estos tiempos, particularmente grave en estos tiempos. En este mismo instante, en la región del Urabá y en el norte de Colombia, ahora mismo hay entre 60 y 80 mil migrantes tratando de cruzar una ensenada. Lo que uno paga, lo que un habitante de la ciudad de Medellín paga por un vuelo de ida y regreso entre Medellín y Miami, lo pagan las y los migrantes haitianos para atravesar una ensenada que son 8 kilómetros en el norte de Colombia, para empezar a caminar hacia Panamá y tratar de llegar a los Estados Unidos para sobrevivir. Entonces eso da una idea. Pero pues obviamente mucha gente sabe el tema que estamos hablando, pero yo lo que quisiera tocar es lo siguiente. Solamente el concepto, la idea de migrantes y migración forzada encubre una cantidad de cosas. Por ejemplo, nos separa a nosotras y nosotros de las y los migrantes. Los migrantes y las migrantes son otros, son otras, no nosotros. Resulta que todas nosotras y todos nosotros somos desterrados. La ciudadanía es la negación de la relación con la tierra. Si uno es ciudadano, tiene derecho a votar cada cierto tiempo, tiene derecho a someterse a las reglas del Estado que se basan en el principio de propiedad privada inamovible, intocable, y al principio de la burocratización y de la autoridad jerárquica. El Estado es un aparato que nos roba la libertad, el derecho, la decisión, y que decide y provee. Es el gran padre patriarcal. Si nosotras estuviéramos en el Estado, seríamos libres y felices. Pero como están otros, entonces no somos libres y felices. Y eso es un absurdo absoluto. El Estado lo que hace es robarnos nuestra voluntad, nuestras decisiones, nuestros derechos, pero sobre todo, y aquí la conexión, nos roba la relación con la tierra. Nos desarraiga, nos arranca de la tierra. ¿Quién en Colombia, por ejemplo, puede decir yo tengo tierra? Pues aquí la propiedad de la tierra es de las más concentradas del mundo, la más concentrada de este continente ahora. Entonces, desterrados y desterradas somos todas y todos. En otras palabras, somos migrantes. Y somos migrantes forzados todos y todas, pero como somos ciudadanos y estamos en o cerca del país en el que nacimos, donde nos podemos identificar con la cédula, migrante es el que tuvo que ir. Migrante es el que tuvo que salir o está teniendo que salir hace poco. Pues nosotras y nosotros somos migrantes.
La tierra tiene propietarios y los propietarios con el propósito mercantil de acumular con la tierra. Y eso de inmediato nos convierte a todas y todos en migrantes, en desplazados forzados. Pero lo que quiero llamar la atención no es eso ni siquiera, sino al término de que, miren, la colonización consiste precisamente en un hurto sistemático, en un expolio sistemático de nuestra relación con la tierra. Y la garantía, la transferencia masiva de los territorios de las tierras del planeta con todo lo que tienen a un grupo selecto de individuos o empresas para dedicar hasta el último rincón del planeta a la acumulación de ganancias. Y ese orden, que es la conquista y la colonización, lo aceptamos y lo asumimos como normal. Y llamamos a otras y a otros migrantes. De lo que se trata es de ser migrantes todas y todos, de ser migrantes forzados, de ser desplazadas y desplazados a la fuerza de la tierra. Si nosotras y nosotros reconociéramos eso, primero sería un absurdo el Estado, todos los estados y todas las fronteras, absurdas. Segundo, tendríamos que poner los territorios en libertad, porque no podemos ser libres si los territorios no lo son. Y tercero, resultaría absurdo ser ciudadanos y ciudadanas, porque nosotras y nosotros tenemos una relación con los estados-nación que tienen 200 añitos. Yo he visto indígenas colombianos decir que son primero colombianos, cuando esto no existía, cuando estos pueblos tenían 15, 17 mil, 20 mil años de existencia acá. Pero entonces eso de ser colombiano o colombiana es un cuento absurdo. Una amiga kurda sacaba la bandera argentina, ella nació en Argentina, murió en Kurdistán, Leguerinchilla. Y ella me decía, vos decime qué es Argentina o Colombia, explícame qué es eso. Una bandera, un himno nacional y unas reglas para corrompernos, para despojarnos, para someternos a todas y todos y que quedemos en el aire sin ninguna conexión con ningún territorio y con unas y otros. Entonces eso quiero llamar la atención, decir en primer lugar, todas y todos somos migrantes, todas y todos somos migrantes forzados, somos desplazados, no tenemos relación con la tierra. La conciencia de eso es la conciencia de la conquista, de la colonización permanente y de una normalidad de despojo que nos está conduciendo a un abismo total. Pongámoslo en broma, pues, para que se vea claro. Chapecoense. Mucha gente ni sabe qué es eso, pero aquí en Colombia es famoso. Chapecoense era un equipo de fútbol de un pueblito en Brasil, que llegó a la final de la Copa Libertadores de América y tenía que jugar la final en Medellín. Y dije, usted se volvió loco hablando de fútbol ahora. No, miren el ejemplo. El equipo de Chapecoense no tenía plata para pagarse el vuelo para llegar a Medellín a jugar el partido, no tenía cómo. Entonces se encontró un pobre con el otro como tiene que pasar y había un señor que tenía una aerolínea brasileña con 3 aviones privados. Y ese señor estaba en la ruina, necesitaba poner a volar los aviones para salvarse. Les ofreció un precio extraordinariamente barato para volarlos desde su pueblo a través de La Paz hasta Medellín. Ahí es donde se hacen famosos, porque el avión se cae antes de aterrizar en Medellín y se matan casi todos los jugadores, en síntesis todos se matan. Pero, ¿por qué se matan? Pues porque se aplicó la lógica colonial, la lógica que todas y todos aplicamos todos los días. ¿Cuál fue? ¿Por qué cayó el avión? Pues porque se quedó sin gasolina. ¿Por qué se quedó sin combustible? Se quedó sin combustible porque voló directo de La Paz a Medellín. Para volar de La Paz a Medellín tiene que no haber un solo inconveniente en el camino y ningún retraso. Cuando llegó a Medellín había cola de aviones para aterrizar. El procedimiento normal en esas circunstancias es llamar a la torre de control y decir, estoy en emergencia, me acabó la gasolina, necesito aterrizar ya. Pero la consecuencia de hacer eso es que
declara una emergencia, lo dejan aterrizar antes y mantienen el avión en tierra durante días. Y todo el costo del avión en tierra lo tiene que pagar la aerolínea. Y pues no tenían plata para pagar todo eso, primero. Segundo, cuando descubran que se quedó sin gasolina porque voló con menos combustible del que debía haber volado, pues ahí va una multa y se arruina el señor. Entonces el señor pensó lógicamente, racionalmente y dijo, ole, no, yo me arruino si no sigo volando. Y entonces siguió volando, el avión se cayó y se mataron todos. ¿Qué tiene que ver este ejemplo con lo que estoy diciendo? Pues justamente que el piloto del avión era el dueño de esa aerolínea. El piloto de este avión, que es el capitalismo colonial patriarcal, ese piloto es los Bill Gates, el señor Biden. Ese piloto nos está conduciendo a un abismo de autodestrucción y de destrucción del planeta. Pero tiene que llevarnos por ese abismo porque si no, no hacen plata. Entonces vamos en el avión de Chapecoense y vamos para el hueco y los que están decidiendo son razonables. Digamos esto, la guerra de Ucrania no tiene nada que ver con los Estados Unidos, con el ciudadano promedio de los Estados Unidos, nada que ver. Estados Unidos necesitan comida, necesitan sistemas de salud, y están empobreciéndolos todos los días. Pero lo que se está gastando Biden en la guerra de Ucrania ahorita es casi la totalidad en 3 meses del presupuesto militar ruso anual. Y ya se la gastó en 3 meses. Chapecoense, papá. Están volando el avión, van a empobrecer y matar de hambre a la gente en Estados Unidos para transferir masivamente valor y recursos económicos a la industria militar para matar gente y para probablemente generar una guerra nuclear. Entonces, ese es el contexto en el que estamos. Chapecoense, fácil. Todos migrantes, todos desarraigados, todos colonizados, pero siempre mirando al otro. Cambiando de presidente no se supera el problema de la colonialidad. El problema de la colonialidad es volver a ser tejedoras y tejedores de territorios. Si arrancarnos de la tierra y hacernos migrantes es lo que nos está llevando a destruir el planeta y aceptar como normal la destrucción, volver a los territorios y liberarnos con los territorios es el camino, el único camino de colonial que existe. ¿Y por qué hablar hoy de descolonización en Colombia? Bueno, la colonialidad en Colombia específicamente tiene unos matices dramáticos. Tiene unos matices dramáticos porque este es uno de los países del mundo en los que se está, o este tal vez es el país del mundo, creo yo, en el que se está dando una situación, hay una crisis del sistema mundo, hay una crisis sistémica del capital. El capital tiene mucha dificultad para acumular. Si el capital sigue acumulando como está acumulando, tiene 3 problemas. Hay excedente de población. Para el capital, no es que haya excedente de población, y al capital le sobramos la mayoría. No nos necesita como trabajo y no servimos como consumidores porque no tenemos con qué consumir. Hay excedente de capital. O sea, hay tanta capacidad productiva que unos poquitos gigantes se tienen que quedar con todo. Entonces hay excedente de capital, excedente de población. ¿Y hay déficit de qué? Pues de lo que ellos llaman recursos naturales o insumos. Madre tierra, naturaleza. Entonces ellos tienen que resolver esa crisis, eliminando excedentes de población, eliminando excedentes de capital y capturando recursos escasos. Esto lo han resuelto más de una vez en el pasado. ¿Cómo elimina uno gente? ¿Cómo sale uno excedente de capital? ¿Y cómo captura recursos escasos? Pues el método más claro es la guerra, las guerras, no una sola, sino un estado de guerra permanente que permita despojar a la gente de territorios, eliminar la gente que sobra, capturar recursos escasos y además que el pez grande se coma al chico, que los gigantes se traguen a todo. Si uno mira, por ejemplo, los beneficiarios del COVID, uno ve esto.
Si uno ve la guerra contra el narcotráfico, uno ve esto. Si uno ve el desplazamiento interno en Colombia, ve esto. Ah, entonces Colombia. Colombia es una de las puntas de lanza en el planeta para aplicar la eliminación de excedentes y la captura de recursos escasos. Estos territorios se están repartiendo masivamente, pero además, con una transición, la gente todavía cree absurdamente, lo digo con todas las letras y estoy abierto a la discusión, que uno se levanta frente al Estado para exigir derechos y para que se respeten los derechos, incluidos los derechos humanos y los demás. Eso no tiene sentido. El Estado neoliberal y más el Estado mafioso, que es el que se está consolidando en todas partes del mundo, no tiene ya la obligación de garantizar derechos. Pero nos convence que esa es su razón de ser. Entonces seguimos saliendo a la calle, pues este país estalló en una movilización social sin precedentes el 28 de abril. 800 municipios de los 1.100 que tiene Colombia se levantaron el mismo día, al mismo tiempo. Y millones, esto no había pasado en Colombia. Y mire, había pasado en 1791, cuando se levantó en Socorro, Santander, la revolución de los comuneros, y una mujer llamada Manuela Beltrán arrancó de la pared una reforma tributaria que fue el pretexto de este levantamiento, en esa época bajo el reino de España. Arrancó la reforma tributaria, la rompió y dijo, el pecado original, dijo, muera el mal gobierno, viva el rey. No ha cambiado nada. Nosotras y nosotros nos levantamos en masa contra el pretexto de la reforma tributaria, contra las masacres, contra la corrupción, contra la falta de sistema de salud, por la falta de educación, es decir, porque todo el régimen es putrefacto y porque es un narcoestado paramilitar asesino, apoyado por los Estados Unidos, sobre todo militarmente, porque este país no se sostiene sin terror y guerra, es el principal elemento. Esta es una democracia genocida, la describió así el padre Javier Giraldo, y es así. Nos levantamos contra eso, ¿y qué hacemos? Exigirle al Estado que nos garantice los derechos. A ver, si el Estado es el problema, ¿cómo podemos levantarnos a que el Estado nos garantice los derechos? Lo que teníamos que hacer era acabar con el Estado, pero esto empeora. 2 días después de que se levanta el paro, se cae la reforma tributaria, aparentemente, porque la están imponiendo en todo caso. Entonces, ¿ganamos, sí o no? Porque era por la reforma tributaria y la tumbaron. Pues no ganamos, y la gente supo eso, y la gente no se fue para la casa y dijo, con esa trampa no basta, y hay todo lo demás que... Y nosotros estamos en las calles, en esa fiesta popular que resolvieron a punta de masacre, porque estuvo a la vista en todas partes. Y estando ahí la gente dijo, yo no me voy para la casa, no señor. Vamos a seguir peleando porque esto no ha cambiado y mientras no cambie no volvemos. El día que la reforma tributaria se cayó, nosotros estábamos en Pereira marchando, la víspera del asesinato de Lucas Villa. Y una mujer que resultó ser profesora de escuela tenía un cartelito así de chiquito en el pecho y decía así, a mí lo que me da miedo es que cuando esto acabe volvamos a la normalidad. Y era el cartel menos visto de todos, pues no solo no volvimos a la normalidad, estamos en una normalidad peor. Y la voy a caracterizar, 2 cosas. Una, todo lo que nos levantó está peor. Los precios han subido y ahora dicen que es por el paro o por Ucrania. De todo, no se puede comer, aquí viene una hambruna. Las masacres, hace unos días el asesino fascista masacrador, ministro de defensa de los intereses de despojo del capital y de las mafias, ordenó la masacre de campesinos e indígenas en una fiesta en el Putumayo, abiertamente descubierto por 3 medios de comunicación, ninguno de los cuales es de izquierda ni ha estado contra el gobierno. Esto está claro, además los testimonios los dio la misma gente. Listo.
Ese señor hay 3 mociones de censura en el Congreso de las que se burla. El comandante de las Fuerzas Armadas, el señor Zapateiro, le está diciendo a un mafioso, ordenó matar a la gente en Cali durante el paro y en estos días se abraza y se ríe con ese ministro y dice que no va a aceptar si se elige en las elecciones a Gustavo Petro un cambio desde allá. Es decir, todo desde el lado institucional que nos levantó está peor, pero hay algo más grave. Ese mismo día que se levantó la reforma tributaria, Gustavo Petro, en quien depositamos la mayoría de los colombianos la ilusión de que salga el uribismo y esto pueda cambiar, Gustavo Petro dijo, ya se cayó la reforma tributaria, evitemos una masacre, acabemos con el paro. A ver, ¿qué nos estaba diciendo? Que tenemos que salir hacia adentro. Pues yo no sé ustedes cómo entiendan esta frase que acabo de decir, pero cuando uno sale, sale para afuera, no sale para adentro. Si uno sale para adentro, no sale. La salida político-electoral es una salida institucional hacia adentro que relegitima el orden estatal. Listo, que es mejor Petro y mucho mejor que todo lo otro, depende. Si toda esa fuerza y energía del pueblo se puede canalizar en plena libertad para que el pueblo no se trepe al avión de Chapecoense. Pero si toda esa energía se canaliza para que cuando Petro sea presidente y Francia Márquez vicepresidente se acabe la injusticia social, se acabe el narcotráfico, se acaben los falsos positivos, se acabe el racismo y empecemos a vivir sabroso, lo que en realidad nos están haciendo es recogiendo toda la ilusión, el dolor, la memoria del abuso, la angustia, los falsos positivos, todo eso, que lo tenemos a flor de piel y nos duele y diciéndonos, pero Petro va a resolver esto y Francia cuando ellos lleguen al gobierno y eso no es posible. Entonces, ¿qué es el caso particular de Colombia? Que los fascistas y las clases dominantes de siempre se dedican a amenazar y atacar a Petro y a Francia como que son el problema y que ese es el riesgo que corre este país para que justamente pensando en defender a Francia y a Petro no construyamos agenda y que Petro bajo amenaza proponiendo un cambio desde el Estado canalice toda la fuerza y la ilusión del pueblo hasta transformar de ahí. Ya lo sabemos en todo el continente con todos los gobiernos progresistas y lo sabemos en la historia. Los gobiernos socialdemócratas progresistas conducen al fascismo, porque cuando fracasan y no pueden lograr lo que prometieron, la derecha los señala y el pueblo se organiza y se levanta a favor de las fuerzas fascistas. Está escrito en todas partes. Entonces una frase que se decía en la calle y se repetía y se gritaba, solo el pueblo salva al pueblo. Ese es el poquitico que nos falta aquí. Y el pueblo salva al pueblo si salimos de todo este aparato institucional y estatal. Entonces yo digo aquí sobre todo hablando de la lucha antipatriarcal y sobre todo de las luchas feministas. Nos podemos empezar a imaginar hoy en día un mundo sin patriarcado. Cuesta trabajo. Pero es muy anterior, no habría habido colonialismo sin patriarcado, pero nos podemos imaginar un mundo sin patriarcado, de lejos, pero podemos. Pero en cambio, si le decimos a la gente, imagínese un mundo sin Estado, no, sin Estado no se puede, y es la más patriarcal de las estructuras, porque además el Estado no son las instituciones del Estado, el Estado es una forma, una manera de pensar, una identidad, es la colonia. Sin Estado no hay colonia. Mientras haya Estado, vamos a estar colonizados. Que eso es anarquismo, póngale el nombre que le dé la gana. Ni me matriculo con Bakunin, ni voy a echar el discurso de estos. Lo que estoy diciendo es, tenemos que librarnos del Estado o no nos vamos a librar del patriarcado. Y hay fórmulas. Somos como especie tejedoras y tejedores de territorios. Ese es nuestro destino. No somos en relación con la madre tierra, somos madre tierra. Eso lo abandonamos, eso fue lo que nos convirtió en migrantes, eso es lo que hizo el capital y el patriarcado. Si nosotras y nosotros volvemos a ser madre tierra y nos liberamos con ella, estamos libres y se acaba toda esta muerte que viene. La muerte es una certeza,
la vida es una posibilidad hoy en día. Frente a ese desafío épico es aquí y ahora liberarnos con la madre tierra.